Y siempre me gusta comenzar esta clase compartiendo con ustedes algunas de las razones que evidencian la trascendental importancia de la temática del régimen jurídico de los predios estatales, como régimen que viene a regular estos predios estatales que constituyen un insumo estratégico del Estado para coadyuvar al progreso y económico-social del país. En primer lugar, el régimen jurídico de la propiedad estatal destaca por su exorbitante ámbito de aplicación. Si bien no existen estadísticas exactas, se estima que la mayor parte de la propiedad estatal. En este contexto, sobre tales terrenos estatales, no resulta de aplicación nuestro querido Código Civil, sino más bien resulta de aplicación un conjunto amplio y extenso de normas jurídicas de derecho administrativo que vienen a regular el registro, el saneamiento, la adquisición, la administración, la disposición, la recuperación y la defensa de los predios estatales. En ese sentido, resulta necesario conocer y dominar cuál es este régimen jurídico a fin de determinar en cada caso concreto cuál es el procedimiento pertinente para otorgar sobre un predio estatal un determinado acto de administración o de disposición, bien sea a favor de entidades públicas o bien sea a favor de privados. En segundo lugar, el régimen jurídico de los predios estatales destaca también por su vinculación con los proyectos de inversión pública. En efecto, una de las misiones, me indican que no se me está escuchando. Por favor, me confirman si se me escucha, por favor. Sí se escucha, buenas noches. Sí se me escucha. Bien, Escucha entonces entrecortado en continúo. partes. En segundo lugar, el régimen jurídico de los predios estatales se vincula con la promoción de la inversión pública. En efecto, una de las misiones esenciales es la del Estado, es la de proveer servicios públicos en materia de salud, educación, comunicaciones, etc. Y en este públicos requieren, en la mayoría de los casos, física o infraestructura pública sobre la cual poder ser desarrollados. Es así que se requiere la construcción de hospitales, universidades, carreteras, colegios, comisarías, etc. Pues bien, es el caso que en el Perú el Ministerio de Economía y Finanzas ha diagnosticado que adolecemos de una brecha de infraestructura pública valorizada en 161.000 millones de dólares. Es decir, tal es el monto que nos queda pendiente de invertir como país en infraestructura pública para poder estar al nivel de los países desarrollados. En este complejo contexto, entonces, el régimen jurídico de los predios estatales asume el desafío de otorgar predios estatales mediante procedimientos funcionales y céleres a las entidades públicas responsables de la construcción y administración de la indicada infraestructura pública. Y en tercer lugar, el régimen jurídico de los predios estatales se vincula también con la promoción de la inversión privada. Nuestra Constitución, aún vigente de 1993, tenemos establecido un modelo de economía social de mercado, modelo que encuentra como principal fórmula para el desarrollo a la actividad económica privada. Actividad económica privada que genera puestos de trabajo, una mayor recaudación tributaria para el Estado, focos de desarrollo, etc. Todo un círculo virtuoso que termina por generar un beneficio no solamente para las empresas privadas, sino para la sociedad en su conjunto.
Pues bien, el régimen de una economía social de mercado va a tener implicancias también en lo que respecta a la administración de los predios estatales, ya que, si bien por un lado tenemos en claro que los predios estatales deben ser destinados en primera instancia a la construcción de infraestructura, dicho modelo va a implicar también que cuando dentro del inmenso portafolio de predios estatales se detecten terrenos estatales que no sean útiles para fines públicos, pues entonces no corresponde que continúe en un estado improductivo, inoperativo, abandonados o peor aún, a la espera de ser invadidos, sino que sobre tal remanente corresponde que sea otorgado al sector privado. Y para tal efecto, el Sistema Nacional de Bienes Estatales prevé una amplia gama de figuras posibles, como la venta por subasta pública, la venta directa, la constitución de usufructo por convocatoria pública, la constitución de arrendamiento por convocatoria pública, la servidumbre, entre otros. Estas son, pues, algunas de las razones que evidencian la trascendental importancia del régimen jurídico de los predios estatales. Ahora bien, perfecto, muchas gracias y me he cambiado de red. Al parecer había unos inconvenientes técnicos, les pido disculpas. Así que vamos a continuar entonces con la clase. Los puntos que vamos a tocar en la clase del día de hoy son los siguientes. En primer lugar, al derecho de propiedad predial estatal, como el derecho básico a partir del cual se construye toda la arquitectura del régimen jurídico de los predios estatales a partir de sus garantías, sus figuras, técnicas, principios, etc. Luego de ello nos referiremos a la clasificación más importante de los predios estatales, que es aquella que los divide en predios estatales de dominio público y predios estatales de dominio privado. Luego de ello, abordaremos al Sistema Nacional de Bienes Estatales como sistema administrativo que tiene la vocación de dotar de una regulación coherente e integral de la propiedad estatal en sus tres niveles de gobierno. Y finalmente cerraremos esta clase abordando al nuevo reglamento de la Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, destacando cuáles son las figuras que nos trae y cuáles son sus principales novedades. Vamos a hacer la exposición de corrido para un mejor desarrollo de la misma, de tal manera que les pido que si durante la exposición les surgiera alguna duda, puedan conservarla, ya que al final de la clase tendremos un espacio de media hora destinado exclusivamente a atender las preguntas que les hubiera surgido sobre el desarrollo de esta exposición. Bien, comencemos entonces. Primera parte, el derecho de propiedad predial estatal. El primer asunto al cual nos abocamos cuando emprendemos el camino de estudiar la temática de los predios estatales es la pregunta relativa a cómo así es que el Estado ha adquirido predios a lo largo de la historia y cómo continúa adquiriendo predios en la actualidad. ¿Cuál ha sido el mecanismo, fuente o medio por el cual el Estado adquiere predios a su favor? Y respondiendo a esta pregunta, tenemos que el sistema jurídico contempla una amplia gama de figuras y procedimientos por los cuales el Estado ha venido adquiriendo predios. Así, por ejemplo, tenemos la figura del abandono, regulada en el Código Civil, de acuerdo a la cual, cuando un propietario privado no utiliza su predio por más de 20 años, pues el Estado adquiere el dominio de dicho predio que el privado ha abandonado. Se trata de una disposición del Código Civil que, a pesar de que no es utilizada en la práctica por las entidades públicas, lo cierto es que no ha sufrido
ninguna derogación expresa ni tácita. Por lo tanto, se trata de una figura vigente. Luego de ello tenemos a la figura de la prescripción adquisitiva. De seguro la mayoría de ustedes la conocen. Es aquella figura por la cual cuando un sujeto entra a poseer un predio ajeno, un predio de otro sujeto, mediante una posesión pública, pacífica, continua y como propietario, pues entonces dicha posesión con esas características por 10 años, si es de mala fe, o por 5 años, si es de buena fe, permiten que el poseedor se convierta en propietario. Tradicionalmente se pensó a la figura de la prescripción adquisitiva para que pueda ser utilizada por un privado en contra de otro privado. Es decir, si Juan poseía un predio de Rosa cumpliendo con estos requisitos, pues venía Juan a convertirse en propietario. Sin embargo, bien visto el asunto, no existe ningún obstáculo para que también el Estado pueda utilizar la prescripción adquisitiva a su favor. Así, por ejemplo, si se han construido colegios, hospitales, parques, por X motivos sobre propiedad privada y tal posesión del Estado cumple con los requisitos que acabamos de indicar, pues entonces bien puede la entidad pública ocupante invocar la prescripción adquisitiva para obtener la propiedad de dicho predio. De otro lado tenemos la figura de los aportes reglamentarios, los cuales tienen lugar en los procedimientos de habilitación urbana, que son aquellos procedimientos mediante los cuales se pretende convertir un predio rústico en un predio urbano. Y para tal efecto, pues, el propietario privado tiene que cumplir con una serie de requisitos y exigencias de distinta naturaleza. A nivel registral, uno de los requisitos que tiene que cumplir el propietario para habilitar su predio es la entrega gratuita de ciertos lotes del predio a favor del Estado, con la finalidad de que el Estado pueda desarrollar en esos lotes las funciones que le son propias en materia de salud, educación, recreación pública, entre otros. Estos lotes que el privado tiene que obligatoriamente entregar en propiedad a favor del Estado se denominan aportes reglamentarios. Por su parte, también tenemos a la figura de la expropiación, muy bien conocida, que es aquella por la cual cuando el Estado tiene algún proyecto, alguna causa o algún motivo de necesidad pública o de seguridad nacional por el cual requiere un predio de propiedad privada, pues entonces se encuentra autorizado a sustraerlo de forma forzosa a su favor, pagando el debido justiprecio al privado que es expropiado de esta manera. Por ejemplo, si el Estado requiere un área de propiedad privada para ampliar el aeropuerto o para construir una carretera de interés nacional, pues son motivos suficientes para que pueda ejecutar este procedimiento expropiatorio. De otro lado tenemos a la figura de la reversión. Entendida de forma genérica, la reversión es aquella figura por la cual cuando el Estado ha adjudicado un predio a un particular para una finalidad específica y el privado adquirente incumple con dicha finalidad, pues entonces el Estado se encuentra autorizado a disponer que el predio regrese o revierta a ser de su propiedad. Ejemplo, en el reglamento de la Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, tenemos la figura de la venta directa de predios estatales a favor de privados por determinadas causales. Una de estas causales es cuando el privado requiere ejecutar un proyecto declarado previamente de interés nacional. Por ejemplo, un proyecto minero que ya ha sido declarado de interés nacional. En estos casos, el Estado procede a la venta del predio a favor del privado para que ejecute el proyecto minero
en el plazo previsto, por decir, ejemplo, 2 años. Pero si producida la venta transcurre el plazo de 2 años sin que la empresa haya cumplido con ejecutar el proyecto, pues entonces el Estado se encuentra facultado a revertir el predio a su favor, sin devolución del precio ni pago de indemnización alguna. También tenemos a la figura de la extinción de dominio, muy mediática en la actualidad, la cual, con su propio marco legal especial, habilita a que el Estado pueda sustraer a su favor aquellos bienes, incluyendo predios de propiedad privada, que han sido utilizados por los ciudadanos para la comisión de delitos de crimen organizado. Así, todo tipo de bien, incluyendo predios que hayan sido utilizados por privados como medio, instrumento, fin, objeto o ganancia de delitos como terrorismo, tráfico ilícito de drogas, defraudación tributaria, entre otros, pues entonces el Estado puede, como una consecuencia jurídica de la comisión del delito, disponer que tal predio pase a ser de su propiedad. Por su parte, también tenemos a las figuras del derecho común, como el testamento, los contratos. Por ejemplo, Juan Pérez puede disponer libremente, mediante testamento, dejar en propiedad su terreno a favor de una municipalidad. Y también las entidades públicas, por ejemplo, un ministerio puede apelar al contrato de compra para comprar un predio de un privado. Y en tercer ejemplo tenemos que una señora Rosa puede decidir libremente celebrar un contrato de donación a favor del gobierno regional respecto de un predio de su propiedad. Es así pues que también el Estado puede utilizar las figuras del derecho común como la compra, la donación, la permuta y el testamento. Por su parte, también tenemos a la figura de la dación en pago. La figura de la dación en pago tiene lugar en los casos en los cuales exista una deuda de un privado frente a una entidad pública y la entidad pública acreedora con el privado deudor conviene en que tal deuda sea pagada mediante la entrega en propiedad de un terreno del privado a favor de la entidad pública acreedora. Entonces, se le debe una cierta suma de dinero y conviene en que entregándole la propiedad de su terreno el privado al Estado, dicha deuda queda saldada. También tenemos en la Constitución el mecanismo de la adquisición del Estado por la prohibición que tienen los extranjeros de adquirir tierras dentro de los 50 kilómetros de las fronteras del territorio nacional. Se trata de una prohibición ante cuyo incumplimiento el Estado se encontrará autorizado a adquirir la propiedad del predio que ha sido adquirido ilegalmente por el extranjero dentro de los 50 kilómetros de las fronteras. Como podemos ver, existe un panorama amplio de las distintas figuras por las cuales el Estado puede adquirir predios. Algunas de derecho administrativo, otras del derecho común, otras previstas en la propia Constitución. Pero si bien existe esta lista amplia de fuentes de la propiedad estatal, existe una fuente que es la principal, debido que es aquella por la cual el Estado ha adquirido la mayoría de los predios que tiene en la actualidad.